Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de terminar una semana y arrancar la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. En verdad que esta semana toda la sociedad dominicana se ha conmocionado por esa tragedia que ocurrió con una joven pues de apenas 19 años de edad. La joven se llama Yokaira Amarante Rodríguez. Esta joven Yokaira Amarante Rodríguez, que su expareja pues decidió mandarle a echar esa sustancia conocida como ácido del diablo o plomerito que se utiliza para destapar los baños y que ejerce, digamos, daños irreparables en un ser humano. En el caso de esta niña, ya pues la posibilidad de que vuelva a regenerarse son muy difíciles. Incluso la prioridad en los primeros años es que sus órganos vuelvan a tener funcionabilidad, es decir, que habría que olvidarse de la parte estética y ya usted sabe lo que eso implica, la tragedia que eso implica para una muchacha en la flor de la juventud. Esta niña estaba vinculada con el individuo este que le hizo este daño, que cometió este crimen, el supuesto responsable de este crimen, desde que ella tenía 14 años de edad. Entonces, habían terminado cuando ella tenía 18 años de edad. Dice la mamá que ellos tenían 18 meses que habían terminado. La jovencita tiene 19 meses. Todo indica que de seguro decidió pues rehacer su vida ya separada de este individuo, y pues el dueño de ella dijo: no te voy a matar, pero voy a tratar de que sufras permanentemente, porque si te mato, el sufrimiento nada más será, digamos, el de la muerte. No, te voy a dejar marcada para siempre, sumida en una tragedia eterna. Miren, señores, con ese caso hay que ser drástico. A mí lo que me lamento es que las tres personas que cometieron este crimen, esta tentativa de asesinato, este acto de terror, este acto de terrorismo, esas tres personas podrán darle seguimiento a su caso en la justicia por abogados. Ellos no tienen que procurar sus propios abogados. El sistema le tiene una defensoría pública muy bien preparada que puede incluso lograr ponerlos en libertad en poco tiempo, mientras el daño que ellos han causado es un daño totalmente irreparable, un daño prácticamente de por vida. Entonces, si el mensaje no es contundente, ustedes verán que pronto tendremos una sustitución de los feminicidios por este tipo de acción. El feminicida eh, se quita la vida, por lo general se quita la vida, le llega a una etapa de locura tal que le quita la vida a la mujer, pero se quita la vida. Estos no, estos cometen ese feminicidio porque es un asesinato prácticamente lo que, lo que cometen, para que la persona sufra pues de manera permanente un daño totalmente
irreparable, irreversible. Entonces, si no hay una lección contundente, pues esperemos que esas cosas se hacen pues muy comunes. Y es otra expresión del abuso contra la mujer, aunque también esta sustancia le puede hacer daño a cualquier persona. De manera que esperamos que en este caso se haga justicia. La justicia de verdad sería que a cada uno de ellos en el rostro se le echara ácido del diablo. Así nadie volvería a echarle ácido del diablo a nadie. No. Ahora vamos a tener estos individuos que hay que atenderlo en las cárceles, buscarle abogado, y si la familia de esta muchacha no puede darle seguimiento, y ella misma, porque ya está sumido en una tragedia, con cualquier subterfugio, pues estos individuos pueden estar en libertad sin mayores consecuencias. Por otra parte, ahora en Venezuela se había dado una situación hace un tiempo, poco tiempo, cuando se produjo la convocatoria esta falsa que tiene el chavismo para el 6 de noviembre, que tiene convocada unas elecciones parlamentarias para tratar de sustituir la actual Asamblea Nacional, que está dominada ampliamente por opositores. Entonces hicieron una convocatoria. Para hacer la convocatoria, lo que siempre ellos hacen, que se sientan en una mesa de negociación, que supuestamente van a ceder, la oposición venezolana, en su inmensa mayoría, la que encabeza Juan Guaidó, el presidente interino Juan Guaidó, no les hizo el juego. Pero lamentablemente sí, el ex candidato presidencial Enrique Capriles les hizo el juego y avaló la convocatoria y habló de la necesidad de participar en las elecciones. Entonces, la Unión Europea, que también estaba por colaborar, envió una comisión a Venezuela para tratar de ayudar a que se crearan condiciones para una competencia democrática más o menos creíble. Pero resulta que el gobierno ha rechazado las condiciones que está planteando la Unión Europea para que las elecciones sean realmente democráticas. Y ahora Enrique Capriles, después que había avalado esas elecciones, dice que no va a participar en ellas, que hay que posponerlas para crear las condiciones democráticas, pero además para seguir dando prioridad al enfrentamiento de la pandemia de COVID-19. Es decir, que lo que Capriles hizo, lamentablemente, una figura de tanto peso como Capriles, que ha sido 2 veces candidato presidencial, que uno sabe que si las elecciones en las que participó primero frente a Hugo Chávez y después frente a Nicolás Maduro hubiesen sido limpias, en ambas elecciones habría ganado Capriles la presidencia de Venezuela. Entonces, un hombre de este peso, qué lástima que haya colaborado con esta falsa, de la que ahora entonces se retira. Es decir, los chavistas tendrían que hacer sus elecciones solo el 6 de diciembre, aislado totalmente de la comunidad internacional, y desde luego que eso no va a tener ninguna credibilidad. Vamos a hacer una pausa, retornamos en breve y entonces vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante.
Bueno, señores, venció el tiempo, como veremos en las 10 principales, para la presentación de la declaración jurada de bienes. La mayoría de los exfuncionarios y de los nuevos funcionarios las presentaron y el presidente Luis Abinader suspendió sin disfrute de sueldo a 8 que no la habían presentado, tal y como él se había comprometido a hacerlo, y si después de un plazo no cumplen, entonces pueden ser apartados definitivamente del gobierno. Esto es plausible, lo que ha hecho el presidente Abinader, pero en relación con la declaración jurada de bienes, el tema, además de presentarla o no presentarla, está el de los que hacen la presentación sencillamente para salir del paso, o el de los que alteran la presentación, o el de los que disminuyen la presentación, porque de todas esas cosas las hay. Si no se demuestran con indagatorias que este es un tema que no se deja por la libre, seguiremos teniendo declaraciones juradas de bienes de escasa credibilidad, para poder demostrar si un funcionario ha hecho o no provecho de sus funciones públicas para enriquecerse. Entonces, tanto la Cámara de Cuentas como el Ministerio Público han prometido que van a hacer las indagatorias correspondientes. Ojalá que no se queden solamente en anuncios. Señores, ¿cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana? Adelante. El Consejo de Ministros aprobó en su tercera reunión el presupuesto general del Estado para el año 2021, el cual asciende a 1.037.000 millones de pesos. Jochi Vicente, ministro de Hacienda, indicó que el gobierno prevé 746.000 millones por ingresos, mientras que el gasto sería de 891.000 millones de pesos. Asimismo, sostuvo que la deuda del sector público no financiero que está contemplada en el presupuesto es de un 59.3% del Producto Interno Bruto. El titular de Hacienda adelantó que hay instituciones estatales que serán protegidas cuando se distribuyan los montos correspondientes. Estas son el Ministerio de Educación, en la que se dará cumplimiento al 4% del PIB, el de Salud Pública y Obras Públicas, en los cuales se deben cumplir con ciertos programas que están dentro del plan del gobierno, según el funcionario. Vicente indicó que al resto de los ministerios se les hizo una asignación en base al presupuesto del 2019, incluyendo ajustes que en algunos casos incrementa el presupuesto. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, presentó a los directores de medios de comunicación los indicadores de logros del Plan Educación para Todos Preservando la Salud. El ministro Fulcar, dentro de los indicadores, expuso que se identificaron a todos los docentes que carecen de un dispositivo para la capacitación docente, los cuales ascienden a 76.236. Se realizó un inventario de los equipos en posesión de suplidores del Ministerio de Educación que no habían sido entregados y se procedió a la recuperación de los mismos. También explicó que se concertó con aliados estratégicos los elementos fundamentales para el programa de capacitación y formación docente. Ya está desarrollada la plataforma para la formación en línea, los contenidos están disponibles para ser implementados, se virtualizaron los contenidos de la capacitación docente y se dotó de dispositivos a los docentes. De igual forma, destacó que el proceso de inducción, que comenzó el 18 de septiembre, y el inicio de la docencia virtual se efectuaron con 78.818 docentes. Asimismo, el ministro de Educación explicó que está en preparación una licitación nacional e internacional para la adquisición de los dispositivos que serán destinados a los estudiantes, el establecimiento de la conectividad de los planteles, de los hogares de los estudiantes y de las comunidades, con un mapeo del nivel de alcance de las suplidoras de los servicios de conectividad. Se está trabajando en la producción, guiones y grabaciones del contenido para la formación docente por televisión, radio e internet, la firma de contratos con los canales de televisión abierta y por cable para la tramitación de las clases a distancia. También están definidas 20 cátedras ciudadanas,
un proyecto multisalidas para aportarle contenido ciudadano y competencias relevantes a la tanda extendida, expuso Fulcar. El presidente Luis Abinader anunció la implementación del bono Estudio Contigo, en el cual busca reintegrar a los estudiantes de universidades privadas que desertaron en el reciente cuatrimestre ante los efectos de la pandemia del COVID-19. Según explicó la directora de Progresando con Solidaridad, Gloria Reyes, este beneficio inició con la evaluación de una lista de más de 86,000 estudiantes que fue suministrada por las universidades privadas y quienes no se inscribieron desde el inicio de la pandemia. Reyes indicó que cerca del 42% de estos, unos 33,000, calificaron para recibir el bono, dado que se encontraban en una situación de vulnerabilidad que les impidió reinscribirse en sus respectivas universidades. Ya realizada la reinscripción, las universidades privadas deberán enviar los nombres de los estudiantes que calificaron para este bono y se procederá al otorgamiento de 1.500 pesos mensuales. Según explicó Abinader, el bono Estudio Contigo es para estudiantes que han desertado, se hará hasta diciembre y después se evaluará la situación. Venció el pasado lunes a las 11:59 de la noche el plazo para la entrega de las declaraciones juradas de los funcionarios. A la fecha, más de 3.600 empleados públicos de la actual y pasada gestión presentaron su informe ante la Cámara de Cuentas, a tan solo horas para que venciera la prórroga de 13 días otorgada por el organismo fiscalizador. Al menos 3.600 servidores y ex servidores no habían declarado su patrimonio. Previo al cierre, el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, advirtió que no habrá más prórroga y que quienes no cumplan con la entrega de las declaraciones serán llevados ante la Procuraduría General de la República, según lo establece la Ley 311-14 sobre declaración jurada de patrimonio. En ese sentido, la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, advirtió que los funcionarios que no agotaron el proceso van a tener problemas. El plazo venció para los funcionarios salientes y los designados el 16 de agosto. Los demás tienen un plazo de 30 días a partir de su designación. Unas 14 personas fueron entrevistadas la mañana del pasado martes por los miembros de la Comisión Especial del Senado a cargo de la escogencia de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral. Posteriormente, en horarios de la tarde, la comisión entrevistó a 9 candidatos más para completar los 23 citados para ese día. Según el senador Ricardo de los Santos, presidente de la comisión, con este ritmo de trabajo les tomará cerca de 3 semanas el culminar las entrevistas con los 334 aspirantes, ya que hubo 2 exclusiones, uno por edad y otro porque el postulante desistió. Durante esta primera evaluación, los candidatos tenían 5 minutos para exponer sus propuestas y el por qué consideran que podrían formar parte de la Junta Central Electoral, y posteriormente los miembros de la comisión les hacían 3 preguntas. La mayoría de preguntas consistía en saber cómo se desenvolverían ante situaciones hipotéticas, como la reciente suspensión de elecciones, el método de Hunt, posibles cambios a las leyes electorales, entre otras. Una polémica se creó en el país por las declaraciones de las autoridades del sector eléctrico, quienes informaron que desde el pasado domingo fue sacada de operación la unidad 1 de la central termoeléctrica Punta Catalina por detectarse graves fallas técnicas que inhabilitaron el funcionamiento del sistema de control de calidad de aire de dicha unidad. El administrador general de Punta Catalina, Serafín Canario, junto al viceministro de Energía, Rafael Gómez, manifestó que esta planta de generación estará fuera de servicio por varios días y que estas y otras fallas se venían presentando desde meses atrás y eran conocidas por la pasada administración. En tanto, el pasado administrador general de la central termoeléctrica, Jaime Aristé Escuder, aseguró que desde inicios del pasado mes la nueva administración de esa planta estaba enterada de que en octubre había que darle un mantenimiento a la unidad 1 de la central para corregir varios defectos. En tal sentido, atribuyó a un penoso intento de desviar la atención de los apagones provocados por la salida de varios generadores privados el hecho de afirmar que la administración pasada de Punta Catalina es la responsable de que la unidad 1 haya tenido que ser sacada del sistema eléctrico nacional interconectado por fallas graves en varios de sus componentes. El ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, solicitó a los titulares de las instituciones públicas restablecer el horario laboral oficial y de prestación de servicios a los ciudadanos, el cual fue reducido para evitar la propagación del COVID-19 en el país. Castillo Lugo explicó que esta solicitud fue motivada por el decreto 504-20,
promulgado por el presidente Luis Abinader, el cual establece un nuevo toque de queda en el territorio nacional, de lunes a viernes de 9 de la noche a 5 a.m. y los sábados y domingos de 7 p.m. a 5 de la mañana. En virtud del decreto 504-20 que reduce el toque de queda, solicitamos a todos los ministros, directores generales y nacionales y demás titulares de los órganos de la administración pública instruir a sus áreas de recursos humanos para que sea restablecido el horario laboral oficial de cada institución y de servicios a la ciudadanía, expresó el funcionario. Además, indicó que en los próximos días el MAP emitirá una resolución acerca del porcentaje del personal que deberá reintegrarse a sus labores presenciales, así como otras medidas respecto a los servidores públicos que por condiciones de salud y de edad se encuentran en situación de vulnerabilidad. Las causas que provocaron la derrota del Partido de la Liberación Dominicana, que de controlarlo todo pasó a tener poca incidencia en los estamentos del Estado, sigue siendo motivo de análisis, y el último en plantear su teoría sobre el fenómeno ha sido el expresidente del PLD, Leonel Fernández. El expresidente de la República culpa de la caída de esa organización a la cúpula que estuvo en el Palacio por intentar modificar la Constitución en una segunda ocasión y que según él pensó que el dinero y el poder lo pueden todo. Esa teoría de Fernández choca con lo planteado por el expresidente Danilo Medina, que responsabiliza a la base del PLD de no hacer suficiente esfuerzo para ganar si no había dinero de por medio. En cambio, Fernández atribuye toda la responsabilidad a la cúpula del PLD. Se consideró que el poder carece de límites y que en política el dinero lo puede todo. Se apeló a la mentira, al engaño, la simulación, la arrogancia, la intolerancia y la exclusión, sostuvo. El exmandatario cita dos momentos que implicaron un fortalecimiento de la candidatura del Partido Revolucionario Moderno, la división, donde afirma subió un 10%, y luego la suspensión de las elecciones municipales que provocaron la ira popular. Los planteamientos de Fernández están contenidos en un artículo que publicó en el periódico Listín Diario en la edición del pasado lunes. Corales Punta Cana Resort and Club Championship, celebrado por tercera vez en el campo de golf Corales dentro del PGA Tour, fue transmitido por primera vez en su historia por la cadena nacional estadounidense NBC en horario estelar de 3 a 6 de la tarde. Millones de fanáticos de golf alrededor del mundo pudieron apreciar la belleza que ofrece Punta Cana y el campo de golf Corales. Durante los primeros minutos de la transmisión, Frank Rainieri, presidente y CEO del Grupo Punta Cana, dirigió un mensaje a los millones de espectadores destacando la belleza del destino Punta Cana y su historia durante 50 años de trayectoria como pioneros del turismo sostenible. Hudson Swafford conquistó la segunda victoria de su carrera en el PGA Tour al imponerse en el Corales Punta Cana Championship con un golpe de ventaja sobre Tyler McCumber y 2 sobre Mackenzie Hughes. El destacado golfista estadounidense mostró con orgullo su copa al lado del presidente de la República, Luis Abinader, al coronarse campeón en el evento celebrado en Punta Cana, contando con destacados golfistas. Finalmente, con interrupciones constantes y fuertes acusaciones, el primer debate entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden inició el martes con beligerantes intercambios sobre la pandemia del coronavirus, el desempleo y la manera en que la Corte Suprema determinará la atención médica del país. El presidente de Estados Unidos acusó de socialista a su rival en las elecciones de noviembre, al inicio del primer debate presidencial entre ambos, celebrado en Cleveland, en el estado clave de Ohio. De su lado, Biden llamó mentiroso al mandatario estadounidense después de que éste lo acusara de socialista al hablar de los seguros sanitarios. Trump evitó condenar a los supremacistas blancos, habló de un intento de golpe en su contra y sugirió sin pruebas que puede haber fraude electoral, mientras el candidato presidencial demócrata mandó callar a Trump y lo calificó de racista, payaso y mentiroso. En suma, el primer debate entre ambos rivales para las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos se volvió un cruce caótico de ataques personales e interrupciones constantes. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve.
Bueno, señores, a partir de esta semana se inicia la discusión en relación con el presupuesto del año 2021. Las autoridades habían hecho un adelanto, ese adelanto estaba pendiente de posteriores detalles, en el que se habían limitado a plantear que el presupuesto para el año 2021 sería un presupuesto de 1.337.000 millones de pesos. 1.037.000 millones de pesos sería el presupuesto para el año 2021. Eso es, digamos, 60.000 millones de pesos más que el presupuesto de este año 2020. Es decir, que este gobierno está presentando como proyecto de presupuesto para el año 2021 prácticamente el mismo presupuesto que se presentó para el año 2019, añadido los pagos de servicios de la deuda, que ahí deben estar esos 60.000 adicionales. El tema es que en el cálculo de los ingresos se están colocando unas expectativas de ingresos pues similares a la del año 2020, que ustedes saben que se cayeron, pero esas no eran las expectativas cuando se creó el proyecto de presupuesto. Cuando se concibió el proyecto de presupuesto, se esperaba un 2020 que iba a marchar en armonía con los últimos años de la economía, independientemente de que estábamos frente al desafío o los desafíos en ese año de 2 elecciones, que después resultaron ser 3 elecciones, porque la programada para febrero, que eran las municipales, hubo que repetirlas en marzo. Y entonces las que estaban para mayo, que eran las presidenciales y congresuales, hubo que hacerla en julio por la pandemia. Esa era la única incertidumbre que acompañaba al año 2020, pero no generaba preocupaciones mayores, porque podía pasar, como venían diciendo las encuestas, que el PRM ganara las elecciones. Si era el PRM que ganaba las elecciones, su candidato presidencial era un empresario y parte de su gabinete era un gabinete empresarial. Entonces, a los grupos económicos, a los actores económicos, no les generaba incertidumbre per se un triunfo del PRM. Y la otra posibilidad, que era que el PLD permaneciera en el poder, menos aún le generaba incertidumbre, porque en los años de gobierno del Partido de Liberación Dominicana, lo único que hizo la actividad comercial y empresarial en la República Dominicana fue crecer a todos los niveles. De manera que ese año tenía una proyección de ingreso de una economía que estaba en una etapa de normalidad, y la normalidad para nuestra economía en los últimos años ha sido marchar viento en popa. Entonces es extraño que para un año que todo el mundo sabe que va a ser malo en términos económicos, que es el año 2021, se esté proyectando un nivel de ingresos similares a lo del año 2020, que no se esperaba que iba a ser un año catastrófico como lo ha sido en términos económicos y sanitarios. Entonces, se agregan otras cosas, porque ¿de dónde el gobierno está previendo que va a mantener los mismos ingresos que estaban proyectados
para el 2020 en el 2021 si el turismo está en una etapa muy crítica y pudiera irse levantando, pero que se vaya levantando no significa que tiene la posibilidad el próximo año de volver a recuperar su plena normalidad. Es más, hasta que no aparezca una vacuna, no tendremos un desarrollo potencial del mercado turístico. Y al no tener mercado turístico, tampoco tenemos todas las actividades conexas al turismo que se fortalecen con el turismo, el comercio, la agropecuaria, la propia banca en sentido general, que el transporte, que el servicio, todo lo que el turismo arrastra a crecer. Cuando está creciendo el turismo, no crece si el turismo se mantiene estancado. Entonces, como por otra parte se está hablando, y ese tema lo desarrollamos un poquito más adelante, de que se van a poner a la venta los activos o las acciones que tiene el Estado en algunas empresas, parece que de antemano ya el gobierno está dando por un hecho que eso va a ocurrir en el 2021 y está contando con esos ingresos, y eso también es un punto que hay que prestarle atención. Vamos a hacer una pausa comercial. Al retorno vamos a presentar las 3 preguntas. Nosotros se las formulamos esta vez al politólogo Belarminio Ramírez Murillo, a propósito de un artículo que escribió esta semana Leonel Fernández y de algo que había planteado anteriormente el expresidente Danilo Medina. Retornamos en breve. Bien, señores, vamos de inmediato con las 3 preguntas que nuestro equipo le formuló al distinguido politólogo Belarminio Ramírez Murillo. Adelante. En un artículo publicado esta semana, Leonel Fernández sostiene que el PLD unido era invencible y lo que facilitó que Luis Abinader rebasara el 35% fue la división de ese partido. ¿Piensa usted que sin ese acontecimiento los resultados electorales hubiesen sido distintos? Los escenarios electorales, por lo regular, se construyen un año antes de las elecciones. La forma como los partidos escogen sus candidaturas influye en el acto de votación. En el año 2019, un año antes de la celebración de las elecciones del 2020, el PLD lucía como favorito para seguir en el poder. Las luchas entre las tendencias de Danilo y de Leonel, el contexto reñido de las precandidaturas de Gonzalo Castillo y Leonel Fernández sentó las bases de una división. Si el PLD no se divide, en el 19 el PLD hubiese ganado las elecciones del 2020. O sea, el factor número 1 de la victoria del PRM y de la derrota del PLD estuvo en la división del Partido Morado. Igual había planteado el expresidente Danilo Medina que más de 1 millón de votantes PLDistas se abstuvieron de votar y que donde no hubo alta abstención el PLD ganó. ¿Piensa que ese fue otro factor determinante? Un elemento que marcó el proceso electoral del 2020 fue la abstención electoral. Danilo Medina dijo que alrededor de 1 millón de PLDistas no votaron. Y es así. La abstención afectó
al candidato del PLD, Gonzalo Castillo, y afectó al candidato de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. Porque en los estudios de mercados siempre veíamos que los simpatizantes del PRM tenían más deseo de llegar al poder que el deseo que tenían los del PLD en seguir en el poder. O sea, los del PRM trabajaban día y noche para ganar. Los del PLD estaban en el poder, pero en bajo perfil. Entonces, en el clima de opinión pública de cada día, el PRM, la oposición, venía ganando la batalla, porque sus militantes, sus seguidores se estaban expresando, estaban haciendo política para llegar al poder, mientras que los del PLD estaban en un bajo perfil y no trabajaban para seguir en el poder. Es evidente que la abstención fue fundamental y así se percibe en las municipales. En las elecciones municipales, el porcentaje mayor de PLDistas no acudió a las urnas a votar. Y eso puso el escenario a favor del PRM para las presidenciales, porque siempre decíamos que las municipales decidían las presidenciales. ¿Por qué esas personas que no votaron por el PLD tampoco lo hicieron por Leonel Fernández, cuyo partido quedó en clasificación minoritario? La abstención electoral afectó tanto al PLD como a Leonel Fernández. El profesor Leonel Fernández en las encuestas siempre sacaba 2 dígitos, un 10, un 12, un 15 y hasta un 20. Pero nosotros sabíamos que en la recta final se iba a caer, porque las terceras mayorías siempre se caen en la medida en que se acerca el día de la votación. Porque en los sistemas electorales como los dominicanos se da una polarización. Hay un porcentaje alto de los electores que se decide a votar solo por quienes tienen posibilidades de ganar. Entonces, el profesor Leonel Fernández pensó que la alta votación que obtuvo en las primarias, ya esos votos eran de él. Y entonces cuando va a las elecciones saca menos votos que lo que obtuvo en un proceso interno de su partido. O sea, ese es un liderazgo que se va deshidratando en el tiempo y se va degradando, puesto que la división del PLD, el contexto que divide al PLD es el ego de un líder, es la lealtad de un líder por encima de la base filosófica de la organización. Porque el único argumento de la división es que Leonel quería ser candidato y que quería ser presidente de nuevo. Y ese es un argumento muy pobre para tú dividir un partido en dos, para tú lograr que un porcentaje alto de la estructura de dirección de una organización, gente que le han dedicado su vida a la política en esa organización, abandonen su casa política para seguirte. Entonces, el gran perdedor del pasado proceso electoral, el mayor perdedor fue Leonel Fernández, porque su liderazgo bajó a unos niveles jamás pensados en la conducta, en la impresión del voto, hasta el punto que su partido no pudo lograr el galardón de partido mayoritario. Bien, señores, vamos a una pausa comercial. Retornamos en breve. Con el tema de que continúen acéfalas 2 instituciones que están llamadas a un rol clave, pues he sido sumamente crítico. Me refiero a la CDEE y me refiero al FOMPER. La situación de la CDEE ha estado afectando ya al sistema eléctrico del país, porque la institución a la que
la Ley General de Electricidad, la 125-01, le atribuye el rol de coordinar y dirigir las sedes y todo lo que tenga que ver con la participación eléctrica del Estado, es a la CDEE. Esas funciones la ha estado usurpando el Ministerio de Energía y Minas, que es el rector de toda la política de energía y minas, pero como rector no puede ser parte al mismo tiempo de esas políticas. Es como si el Ministerio de Educación Superior dirigiera también la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No, el Ministerio de Educación Superior es el rector de toda la educación superior. No es un competidor del sector privado ni del sector público, sino que traza todas las políticas. Eso es una garantía de seguridad jurídica. Pero en un país donde el rector es a la vez parte, no hay garantía de seguridad jurídica. Por eso la ley le da al Ministerio de Energía y Minas su rol y le da a la CDE su rol. Como no se está cumpliendo el de la CDE porque se ha mantenido acéfala, entonces tenemos incoordinación con los generadores de electricidad. Tenemos retraso en la cuestión que tiene que ver con las exportaciones de combustibles, las exoneraciones que acompañan esas exportaciones, las exoneraciones de piezas, no tenemos un mecanismo de coordinación para la salida a mantenimiento de las plantas y tenemos una situación caótica cuando la CDEE tiene un papel importante que jugar en el Estado. No es verdad que sea una de las instituciones que sobran en el organigrama del Estado, como tampoco sobra el FONPER. Tampoco sobra el FONPER. Entonces, ¿qué pasa con el FONPER? Al dejar el FONPER acéfalo, ¿qué es lo que está diciendo el gobierno? Bueno, esa institución está acéfala porque no tiene importancia. No tiene importancia y la vamos a eliminar. Por eso está acéfala. Cuando se dice que el FONPER no tiene importancia, entonces los 22.000 millones de activos que tiene el Estado en varias empresas no tienen importancia. Se le puede dejar así abandonados a su suerte. La entidad que por ley tiene que velar por eso es el FONPER. Ninguna otra entidad tiene la potestad legal para asumir ese rol. Entonces, si la que lo tiene que asumir está acéfala, estamos hablando de que esa situación acompaña también a los intereses que esa institución representa. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que no nos importan estos 22.000 millones de activos, que eso está a su suerte. Entonces, por otra parte, se forma una comisión de liquidación en la que no se incluye el nombre de la CDE, pero sí se incluye el nombre del FONPER. Y ya eso tiene otra lectura. Porque si estamos hablando de liquidación, entonces, cuando estamos hablando de liquidación, estamos hablando de vaca muerta. Entonces, no tienen importancia las acciones que tiene el Estado en Jaina, o están en liquidación esas acciones. Están en liquidación, no son de beneficio para el Estado. Esas acciones que se dejan por la libre ahí, mientras los intereses privados sí están bien cuidados. Y las acciones que tiene, digamos, en Molinos de Lozama, para citar solo dos entidades, pero hay otras entidades. Está Itabo, por ejemplo. Las acciones que tiene el Estado en Itabo, no es importante que se cuide, que se vele por ellas. Mientras tanto, estamos hablando de una comisión de liquidación. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos comunicando la imagen de que
esas acciones entonces estarían, digamos, en liquidación, es decir, que estarían prácticamente puestas en venta a vaca muerta, como pudiera ocurrir con Punta Catalina, por ejemplo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa lectura. Yo creo que estas entidades tienen que funcionar plenamente hasta que las leyes que la crearon sean cambiadas. Si no hay cambios en esas leyes, ni un decreto ni una disposición administrativa está por encima de las leyes. Y mientras tanto, tenemos entonces el sector eléctrico sin liderazgo y bajo un proceso de usurpación. Y tenemos las acciones del Estado en distintas empresas por la libre. Ningún empresario privado dejaría un patrimonio de 22.000 millones de pesos por la libre. No, eso nada más ocurre cuando lo que está de por medio son recursos públicos. Entonces, yo creo que con eso hay que tener cuidado. Nos espera también otro tema que ya empezó a tomar calor, que es el de la segunda mayoría en el Senado de la República. Ya el presidente habló en una comunicación al presidente del Senado de que iba a convocar el Consejo Nacional de la Magistratura para sustituir a vacantes por razones de edad, tanto en el Tribunal Constitucional como en la Suprema, y para escoger el Tribunal Superior Electoral. Entonces ahora tenemos una discusión de cuál es la segunda mayoría. Si la segunda mayoría es electoral, no cabe duda que es el PLD, porque un 4% frente a un 37% dice claramente cuál es la segunda mayoría, pero ahora entonces hay otro alegato en el Senado, que la mayoría es lo que allá se cuente. En el Senado no importa que se cuenten a propios senadores del PLD, salidos en la boleta del PLD, que después se fueron a otro partido. Eso no importa que sea lo que opere en la contabilidad. Es decir, que es un asunto que habla, ¿no?, de una tradición política un poco truqueada, y así se avanza poco. Señores, gracias por la atención de siempre. Si Dios lo permite, pues el próximo domingo estamos aquí en otra entrega de Toque Final. Buenas noches a todos.